111 sugerencias para padres de adolescentes. En esta oportunidad vamos a hablar de los ritos. Los ritos, no estamos hablando de ritos religiosos, sino de actos que se repiten en los hogares y que se hacen de manera constante, de alguna manera nos dan identidad y nos ayudan a configurar una forma de ser y una forma de interactuar con el mundo. Mi esposa y yo teníamos un rito con nuestros hijos adolescentes. Todos los días, antes de dormir, mi esposa iba con la hija y yo con el hijo, y al otro día nos turnábamos a la inversa, y le hacíamos una simple pregunta a nuestro hijo o nuestra hija. ¿Cómo fue tu día? ¿Tienes algo que contarme? Y a veces los hijos estaban tan cansados que me decían, no, papá, no tengo nada que contar. Entonces orábamos con ellos y se iban a dormir. Pero en otras ocasiones tenían algo que contarnos y esperaban ese momento para hablarnos de algo que les había pasado. Yo recuerdo un amigo que nos visitó y vio lo que hacíamos con nuestros hijos y me dice así, ¿no están muy grandes para eso? Y yo les respondí, no, son niños en cuerpo grande. Nunca será suficiente estar presente en sus vidas. Cuando los hijos van creciendo, necesitan sentir. Yo recuerdo a Alexis, a Mary, que esperaban que la mamá o el papá llegara a preguntarle, ¿cómo fue tu día? Y esa sola pregunta daba para que pudieran expresar cosas que estaban viviendo durante el día. Crea tu propio rito, algún rito familiar que les ayude a que tus hijos sientan que están siendo escuchados, que están en un hogar donde hay respeto por lo que están viviendo, de que hay interés por lo que están viviendo. Y si eso se genera, entonces tendrás un lindo o una linda adolescente en tu hogar. Y entonces sugerencias para padres de adolescentes. La palabra hogar tiene un sentido y un origen espléndido, pero que no solemos utilizarlo en su sentido más correcto, muchas veces porque no entendemos el sentido hogar. La palabra hogar viene de la palabra hoguera y alude a esa sensación grata, agradable, que resulta cuando uno llega a su casa después de un día frío, y qué agradable es sentir el calor del hogar, el calor de la hoguera. ¿Para qué es un hogar? ¿Para qué es una familia? Precisamente para repetir esa sensación. ¿Qué necesita un adolescente o una adolescente? Eso, hogar. Que los padres creen un ambiente feliz, que los padres creen un ambiente de paz, donde lo que más exista sean risas, una sensación de paz, donde no haya violencia, donde no haya gritos, donde den ganas de estar y donde el adolescente quiera regresar, y no como otros que no quieren estar en sus hogares, porque la sensación que tienen es de molestia, porque es un lugar donde hay gritos, donde hay un mal ambiente, donde hay tensión, donde no hay respeto. Pero si se da todo lo contrario, se da un privilegio, el privilegio de hacerles sentir que están en un lugar donde hay paz. Qué enorme privilegio vivir en un lugar donde hay paz. Cuando un adolescente siente que su hogar es su hogar, entonces va a querer regresar, va a querer estar, porque el hogar da esa sensación de acogimiento que necesitan todas las personas. Cuando un adolescente se siente acogido, protegido, cuidado, entonces en ese momento está en su hogar. Hay algunos padres que no han entendido una lógica de la naturaleza. Tenemos 2 orejas y una sola lengua. Pero algunos padres parece que tuvieran 2 lenguas y una sola oreja. Hablan y hablan y hablan y escuchan muy poco. ¿Qué necesita un adolescente? ¿Qué necesita una señorita que está en este proceso de transición? Necesita una madre y un padre que por sobre todas las cosas escuchen. Papá, mamá, escucha, habla menos. Hay padres y madres que cansan porque hablan y hablan y hablan y allá a los 3-4 minutos tu hijo te deja de escuchar. Aprende
que lo más importante no es lo que dices, lo más importante es lo que vives. No necesitas hablar tanto. Tu hijo te mira todo el día y lo que tú haces es el mejor ejemplo que le das a tu hijo, no lo que tú dices. ¿Qué necesita con urgencia tu hijo o tu hija adolescente? Necesita escuchar. Necesita saberse escuchado. Necesita saber que el papá y la mamá están allí para hacer sus oídos. Claro que hay cosas que te van a contar que a ti como adulto no te interesan, pero no es tu momento, es el momento de tu hijo, que está en transición, que no se va a quedar para siempre, que está en ese momento donde te necesita con urgencia porque necesita a alguien que lo escuche de verdad, alguien que realmente se dé el trabajo de escuchar, porque oír no es escuchar. Oír es automático, escuchar tiene que ver con atención, tiene que ver con presencia, tiene que ver con interés, tiene que ver con voluntad. Si tú escuchas a tu hijo adolescente, estarás dándole algo tremendamente importante para su vida. Soy terapeuta matrimonial. Una de mis tareas es trabajar con matrimonios en crisis, cosa que no es fácil. Cada matrimonio es un universo, cada pareja ha construido una relación única y ayudar y desentrañar es todo un rompecabezas que hay que armar. Y una de las frases que yo suelo repetir continuamente es: si se van a divorciar, si se van a separar, háganlo en paz, porque hay personas que los necesitan a ustedes por sobre los problemas que ustedes puedan tener. Pero muchas parejas, muchos matrimonios que se rompen, olvidan este principio y hacen de su separación una pelea campal, una guerra final. Y en ese proceso dañan, en algunos casos, irremediablemente a sus hijos. No te olvides que tienes hijos. Si te vas a divorciar porque ya no hay solución, ya no hay que darle más vueltas, pero haz las cosas de tal forma que no dañes a tus hijos. Eso significa que no tienes que maltratarte con tu esposa o con tu esposo. No tienes que vociferar a tu esposo o a tu esposa. No tienes que decirle a tu hijo o a tu hija lo mal que te cae tu esposo y tu esposa, porque a lo mejor él no va a ser tu esposo o tu esposa de aquí en adelante, pero para tu hijo, tu esposo o tu esposa va a ser su madre o su padre el resto de la vida. Por lo tanto, lo que corresponde es que hagamos las cosas como adultos. Y cuán fácilmente los adultos se olvidan de ser adultos cuando están en crisis e involucran a sus adolescentes en conflictos que no son de ellos, que no les corresponde. Y por eso creamos adolescentes con conflictos cuando no tendrían por qué tenerlos, porque no son de ellos. Las heridas más difíciles de curar son las que no se ven. Eso lo saben los médicos, que hablan de heridas internas. Las heridas que se ven, las superficiales, son más fáciles de curar, son más fáciles de tratar, porque las vemos. Muchos adolescentes, muchas señoritas adolescentes, tienen heridas profundas, provocadas lamentablemente por sus padres. Por padres que están tan ocupados de sus propios problemas que se olvidan de que son padres y que tienen una función que cumplir pese a tus conflictos. Nadie te está diciendo que dejes a un lado tus conflictos. Lo que te estamos diciendo es que trates tus conflictos personales aparte de tus hijos, sin involucrar a tus hijos, porque si involucras a tus hijos, le estarás creando heridas que son muy difíciles de curar a largo plazo. Los adultos les cuesta mucho entender que tienen que solucionar sus problemas como adultos sin involucrar a sus hijos, sin chantajear a sus hijos, sin utilizarlos como un arma para atacar al cónyuge con el cual ya no queremos estar o con el cual tenemos problemas. Los adolescentes necesitan un ambiente de paz,
necesitan un ambiente seguro. Eso no significa que no deban entender que sus padres tienen problemas, pero ellos tienen que entender que los problemas son de sus padres, no son sus problemas, no son problemas en los cuales ellos deben verse involucrados, porque de otra manera creamos inestabilidad, una inestabilidad emocional que cuesta mucho superar, porque aparte de todo el proceso normal que ellos están viviendo como adolescentes, tienen que hacerse cargo de problemáticas que no les corresponden. Padres, compórtense como padres, y eso significa actuar como adultos.